artificial, no, sino las obras íntegras. Miren, eso nos permite bastante cultura. Le aceptaremos, ¿quién será? A ver. Sergio. Eso nos permite conocer el marco de la cultura general. Bueno, si no hemos leído la Ilíada, la Odisea, ¿qué puedo esperar? Sinceramente me espanta. En este momento estoy un tanto así como espantado. Pero bueno, continuemos, por favor. Bueno, el pensamiento político griego, decíamos, resume un pensamiento político y conocimiento muy anterior de todo el mundo de la antigüedad, de toda la zona del mar Mediterráneo oriental y la Mesopotamia. Recordemos que por su ubicación geográfica, Grecia no es pues un país íntegro de pleno territorio, sino es un conjunto de ínsulas, islas. Es un país insular, es un agregado en realidad de muchas islas, algunas grandes, algunas más pequeñas, islas todas ellas. Y la parte continental es muy breve, incluso en la actualidad. Si buscáramos inclusive la superficie territorial de Grecia, seguramente podemos tener algún ejemplo. A ver, ustedes que son caperucísimos, me lo pueden buscar cuánto mide la superficie territorial de Grecia. Y por favor, otros busquen superficie territorial de Cochabamba para hacer una comparación con algún departamento de Bolivia. Superficie territorial de Grecia. Adelante, me están pidiendo la palabra. Ya. ¿De cuánto mide la superficie territorial de Grecia? Dice que mide 131.957 kilómetros cuadrados. Ya, 151.000, me dices, ¿no? 131.000. 131.000. ¿Cuánto mide Cochabamba? Para hacer una comparación, como departamento. 55.000 metros cuadrados. Cincuenta y cinco mil Derecho, ¿no? seiscientos treinta y uno kilómetros cuadrados está aquí. Ay, por eso estamos en derecho, ¿no? Ya pues, los puntos separadores con 3 y otra coma o otro punto es de un... Salvador, dale. 55.631 kilómetros cuadrados. Ah, 55.000. Ah, son 2 Cochabambas lo que es Grecia. Un departamento que mida 2 Cochabambas. Probablemente La Paz, a ver, busquemos departamento de La Paz superficie. 133.985 kilómetros cuadrados. Excelente, gracias. Gracias. ¿Qué tenemos? Entonces, que vamos a permitirle el ingreso a Enrique. Bien, buenos días, Enrique. ¿Qué tenemos? Que toda Grecia y toda su historia no es más, bueno, su superficie no es más que el departamento de La Paz. Y La Paz es una parte, una fracción de Bolivia. ¿Se dan cuenta cuántas Grecias pueden entrar en Bolivia? Ajá, no somos un país chiquitito como Bolivia. Bueno, Grecia es relativamente pequeña, pero así nomás en ese tamaño son los países, las superficies territoriales de los estados en Europa. Son pequeñitos. Aquí nomás pues nos podemos dar el lujo de que nuestra constitución permita 5.000 hectáreas como el mínimo de propiedad, bueno, el máximo de propiedad, pero el mínimo en relación a lo que se tenía antes, porque hay propiedades que exceden los 185.000, en fin, fíjense, hectáreas. En Bolivia, lo máximo que puede tener hoy una persona en tierra, si la pidiera, es 5.000 hectáreas. ¿Saben cuánto puede tener una persona en Croacia, en Checoslovaquia, como máximo de superficie? 10.000 metros cuadrados, es decir, una hectárea. Una versus 5.000. Fíjense la diferencia. Bueno, somos un país grande nosotros. Bueno, Grecia es pequeñita, pero además no es unida, o sea, no es un país compacto en lo territorial, sino que es un conjunto de islas. John, me pides la palabra, adelante. Adelante, John, pides la palabra. ¿No pides la palabra? Bueno. Nos da entonces esto, por su misma estructura geográfica, la idea de que
geográficamente hay islas y esas islas en la antigüedad les ha permitido constituir estados en cada una de esas islitas o islas. En cada una de esas islas les ha permitido tener un estado propio. Ahí surge un concepto propio de un estado insular de islas. Se llama la ciudad-estado. Esta isla, además de ser una ciudad y lo que le rodea, era un estado. Y hay diferentes islas que van a configurar su propio estado. Estas islas, por eso era importante leer, pues, la Odisea y la Ilíada, nos narra cómo van de isla en isla pasando sus penurias en la Odisea, ¿no? Y también cómo militarmente se confrontan entre un estado insular. ¿Troya contra quién era? Esparta. Muy bien, gracias, Chandiel. Troya contra Esparta. ¿Y por qué era? A ver, alguna chica que me pueda contestar. ¿Por qué era, supuestamente? ¿Por qué era la guerra? Por un lío de faldas. Eres un fregado. Helena de Troya se llamaba. Y lo has puesto bien facilito. Helena de Troya. En fin, bueno, esa es una... y es de las más conocidas, ¿no? Se ríen esos chicos. Entonces, ¿qué significa? Que estas ciudades-estados se organizaban a sí mismas y algo particular. Si tenían dentro de su isla una ciudad-estado, entonces cada de una de ellas tenía una forma de gobierno específica. Y no vamos a hablar de todas, sería inacabable si nos referimos a todas ellas. Vamos a hacer referencia simplemente a dos, quizá dos de las que dan las mayores características a lo que era la antigua Grecia. Dos, porque son relativamente contrapuestas en la organización social y política. Dos, porque además una está abierta al comercio y otra es cerrada. Y dos, porque una nos da un sentido de economía y otra nos da otro sentido de economía también, obviamente de mandato político. ¿Cuáles serán? Atenas y Esparta, o Esparta y Atenas. Bien, vamos por tierra adentro. Esparta. Esparta no es que les guste ser militares o les haya gustado ser militares, sino que las necesidades propias de su configuración geográfica les obligaban a vivir del mar o del cultivo de la tierra, principalmente del cultivo de la tierra. Entonces, es una sociedad organizada de manera vertical. He ahí, ¿no? Que se dice una disciplina espartana, una formación militar espartana, todo ese concepto. Entonces, una organización que en economía era básicamente agraria. Y tenía que tener hombres fuertes para trabajar la tierra, pero hombres fuertes también para defender su producción, defender su propia sociedad y por último defender a su familia y a ellos mismos. Entonces, ese concepto de tener una sociedad militarizada, porque esa es la característica más importante de Esparta, nos señala que la producción económica interna era la agricultura. Pero aparte de la agricultura, necesitaban ellos resguardar su agricultura, sus granos, y una vez que los cosechen, resguardar la acumulación que tengan de su excedente. Seguramente tenían lugares de depósito de su producción. Imagínense unas hormigas guardando, o unas abejas guardando su miel en algún lugar. Igual, de la misma forma, estas personas cultivaban y tenían que guardar su producción. Parte la destinaban al consumo, parte la destinaban a tener reservas para situaciones de escasez, sean sequías, sean heladas, sean condiciones de lluvia muy intensas, pero necesitaban tener también condiciones de tener un excedente acumulado y guardado, algo que les permita a futuro sobrevivir a una calamidad, a una escasez muy grande. No olviden que el concepto mismo de economía es la administración de la escasez. Me deben los 10
principios de Mankiw, y ahí está claramente explicado. Entonces, tienen que administrar esa escasez, tienen que proveerse de recursos que básicamente son agrarios. ¿Han visto la película Bichos? Hace mucho tiempo ha dado, es una... A ver, náranos, ¿qué me... Bianca Jessica, ¿cómo es Bichos? A ver, una breve descripción de la película Bichos. Es bueno, la película se trata de que es un grupo de hormigas que son subordinadas, son esclavas de los saltamontes. Ya, muy bien. ¿Y qué hacen las hormigas para que los saltamontes no se porten mal con las hormigas? ¿Qué tienen que hacer? En la película una hormiga se revela y las demás le siguen. Claro, pero no, sí se revelan. Pero ¿cuál era la condicionante para que tengan un trato amistoso, no tan degradante los saltamontes con las hormigas? Otra persona que nos pueda describir. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? ¿A qué se dedican las hormigas? A cosechar. Ay, agregar una cantidad de comida. Muy bien. Acumulan alimentación, alimentos para estos flojonazos de los saltamontes, quienes cada tiempo llegan y piden su cuota de producción, ¿no? De manera abusiva, les hacen trabajar a las hormigas, alguna hormiga se revela, quiere además inventar una máquina de gran producción. Es mi amigo Brocha, es mi mascotita. Bueno, entonces, tienen que producir, cultivar y acumular para quienes a ellas, a estas hormigas, les someten políticamente, les doblegan porque seguramente tienen, no seguramente, tienen el manejo militar. Estos saltamontes son abusivos. Bueno, más o menos de igual manera, la sociedad espartana acumulaba, acumulaba y que tenía que tener también un ejército. La característica principal de la antigua Esparta es que tiene un ejército. Un ejército espartano. Ahora sí, a ver, varones o mujeres, ¿quién ha visto la película 300? Nácenos cómo es 300. Vamos a hablar de puras películas hoy. ¿Han visto la película 300? Sí, Buen día, licenciado. Sí, bueno, la película trata de la guerra que hay entre Esparta y entre los espartanos y los persas. Y es bueno, la historia trata de que como un profeta le dice al rey de Esparta, ay, no me acuerdo su Leónidas. nombre. A Leónidas. Leónidas, exacto. A Leónidas le dice que hay una profecía en la que se dice que si o tiene que morir él, o va a morir Esparta, o va a morir todo su pueblo. Entonces él decide llevarse a sus 300 mejores guerreros a tratar de pelear contra todo el ejército persa y al final pierde, ¿no? Ya, pero lo que nos interesa es la organización interna que tienen, ¿no? Los espartanos desde niños eran formados en el arte militar, desde niños. Se indica además la narrativa, no de la película, sino y ahora volvamos a lo que tenemos del conocimiento de la antigua Esparta, que inclusive los niños, los bebés que habían nacido deformes, con alguna malformación, con alguna debilidad, o que simplemente no podían aguantar a la intemperie durante 3 días, y claro, por las inclemencias del tiempo, podían morir, no eran entonces lo suficiente fuertes como para poder sobrevivir. Tenían, por tanto, una sociedad en la que seleccionaba a las personas más fuertes, a las que podían resistir, y también desde la niñez muy temprana, prácticamente desde que podían caminar o un poco más, eran instruidos en el arte militar, y un arte militar riguroso además. Por eso se dice es una formación espartana, muy altamente disciplinada, inclusive podríamos hablar que pasa al plano de la tortura, porque simulaban condiciones de belicidad, de guerra. Y obviamente en las condiciones de belicidad, de guerra, no va a haber ningún trato de condescendencia, no va a haber un trato amable con los soldados enemigos, sino absolutamente todo lo contrario, que va a haber un trato déspota,
humillante, degradante, de sometimiento y hasta de tortura también. Ellos acostumbraban a sus guerreros desde muy temprana edad, probablemente desde los 6 años, a que estén formados de esa manera, de manera bastante rigurosa en su trayectoria, inclusive de vida, a separar a las madres de sus hijos, porque ellos entendían que lo más importante era la sociedad espartana y no el individuo. Ese es un concepto que no lo entendemos porque nosotros vivimos en otro concepto de sociedad, una sociedad en que la familia para nosotros lo es todo, pero para ellos no necesariamente ocurría aquello. La familia misma era toda su sociedad. Están llegando más personas que no estaban antes, les recibiré. Bien, decíamos, no, ya no voy a recibir ese 34, además, ya, ¿qué pasa? ¿Se han salido? A ver, ya le he aceptado a Gloria de una vez. Bien. Una sociedad en la que se priorizaba la rigurosidad del trato militar. Ujú. Sí, eso es lo que existía en Esparta y su formación era militarizada desde muy temprana edad. ¿Cuál era la idea? De tener un ejército tan fuerte, pero también tan disciplinado, por eso en que la película le dice, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Y pregunta al ejército de los hilotas, les dicen, ¿no? Ustedes, griegos hilotas, ¿qué son? Les dice. Yo soy artesano, yo soy carpintero, yo soy cocinero, yo soy tal. Y les dice, espartanos, ¿qué somos? Soldados, dice. ¿Y qué seremos? Soldados. Ajá. Eran militares especializados en la milicia, en el arte militar, los espartanos. Y claro, tenían fama de ser un ejército de esa manera. Un ejército desde niños formados con una visión militarizada y que no podían, claro, que aspirar otro tipo de formación dentro de su sociedad espartana y su estructura social y política estaba destinada a mantener ese orden de formación militarizada, no porque les gustara, repito, sino porque era una necesidad para el pueblo espartano estar de manera militarizada. Tenían, como todas esas ciudades-estados, tenían un monarca. Ni soñar que haya democracia en Esparta. Miren, si había militares, como hay democracia. Si el mando en la milicia, en el orden militar, la jerarquía es pues vertical. El mando es disciplina y no existe otra posibilidad de crítica, no quiero, no me da la gana. Eso no existe en el mando militar. Y siendo, por tanto, una estructura militarizada y vertical de arriba para abajo, pues no se podía pensar siquiera en un concepto de democracia o algo parecido. Había un monarca quiere decir que la legitimidad de ese gobernante le venía por un orden sucesorio, seguramente su padre y antes que su abuelo, y así, en la retrospectiva, siempre un líder y su descendencia, sus herederos, heredaban también el trono, el gobierno. Importante es comprender también que para darle cierto toque de participación de la población, el rey tenía un conjunto de representantes, más bien esa estructura estatal tenía un conjunto de representantes. Esos representantes que congregaban a la representación de la población espartana y cuando eran personas ya con años entrados, senes, con ese senes, de ahí viene el senado, personas ancianas quiere decir senes, y se los tenía ahí también para que cumplan una función de guía. A ver, nos retrotraemos cuando hemos hablado el origen del Estado, cuando hemos visto el origen del Estado y cuando las manadas humanas tenían que salir de cacería. ¿Solo iban hombres jóvenes y fuertes o también estaban acompañados por algunos
ancianos y también algunos niños. ¿Cuál sería el motivo? Porque antiguamente nos estamos retrotrayendo más bien a la época de cuando el hombre vivía en manadas y tenía que procurarse una presa. Entonces vamos, no sé, unos 20 hombres de la tribu, vamos a ir a cazar a lo que se nos ocurra, lo que haya, una presa. Nos llevamos nuestras armas, vamos a llevar puro hombres fuertes que nos van a permitir una buena cacería. No, también llevaban a algunos ancianos y también llevaban a algunos niños. A ver, dígame, ¿cuál sería la intención de llevar a los ancianos en un grupo donde obviamente lo que mejor podría producir son los hombres fuertes y jóvenes? Piden la palabra, adelante. Buen día, doctor. Hasta donde yo sé es porque los ancianos ya eran personas experimentadas en la casa, que ya habían cazado antes, y a los niños se los llevaba para que aprendieran lo que sería la caza o ese tipo de organización que tenía. Excelente, esa es la respuesta, ¿no? O sea, uno pensaría que solamente debieran llevar a personas jóvenes y fuertes, pero esas personas jóvenes y fuertes no tienen la experiencia que ya han tenido estos otros ancianos. Entonces, estos ancianos guiarán, les dirá, no vayan por ese lado, vayan por este otro. La presa búsquenla en tal lugar, tal es su guarida. Van a dar múltiples recomendaciones que solo pueden surgir del conocimiento que otorga la experiencia. No olviden el refrán que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces ahí aplica plenamente ese concepto, más bien ese refrán. Llevaban ancianos porque tenían la experiencia también. Obviamente los ancianos no van a estar cosiendo, no, les van a indicar a los jóvenes y fuertes por dónde ir. Y los niños van a ser expectantes porque tienen que aprender cómo a futuro se va a hacer también, porque así una sociedad se va a ir renovando en el tiempo. De la misma forma, la estructura social en Esparta tenía al conjunto de senes, personas adultas, para guiarles en cómo se debe guiar al Estado. No siempre por la fuerza. Sí, la fuerza, sí, sí, pero en cierta medida tiene que ser limitada esa fuerza, porque contrariamente a lo que se supone, la fuerza no necesariamente ocasiona un grado de legitimidad y de gobierno muy pronto. Puede ser exactamente lo contrario. Cuando se aplica mucha fuerza a la sociedad o a un grupo social, el efecto puede ser adverso. Entonces, hay que saber medir hasta qué punto se aplica la fuerza. Y eso ordenaban los reyes. ¿Hasta qué punto se aplican los impuestos? Y eso aconsejaban los del Senado. ¿Hasta qué punto se debe destinar el trabajo destinado a la milicia, descuidando el trabajo destinado al agro? Y también de la propia conformación de una sociedad que por lo natural el hombre nace, ¿no? Crece, se reproduce y muere. Entonces, al momento de la reproducción, ¿cuándo van a conformar una familia? ¿Cuándo van a tener hijos? Muy ancianitos, muy jovenzuelos, veamos los extremos. Una sociedad donde los padres son muy mayores, pues no va a tener el resguardo ni la seguridad a futuro. Un padre muy mayor puede fallecer y no cuidar a ese, no niño, sino joven, lo puede dejar sin el amparo suficiente. Y al revés, un padre demasiado joven, un padre precoz, le vamos a llamar así en los términos técnicos actuales, va a ir a la producción sin tener el resguardo económico suficiente, ni la experiencia suficiente como para él procurarse un ingreso por sí mismo. Y no estamos hablando que sus papás les mantengan o que alguien se haga cargo de esa persona. No, no, sino procurarse por sí mismo y menos para procurar a un bebé. ¿Se dan cuenta? Entonces debe haber un punto de equilibrio. Y los espartanos tenían clara visión de aquello, de cómo organizar una sociedad y que exista también el ser humano, el ser es un hombre, un ser humano, y la mujer también lo es, cuando conformar familia, para que sus descendientes estén resguardados, tanto en los casos de juventud, padres muy jóvenes o padres muy maduros. Debe haber un punto de equilibrio. No habían reglas exactas para aquello, pero sí la sociedad espartana justamente por eso les formaba a sus hombres, tenían una formación
que oscilaba entre los 5 y los 20 años de estar en la vida militar. En la vida militar, desde los 5 hasta los 20 años. ¡Wow! Eso sí que es exigente. Alguna vez he hablado con un joven de ustedes, de los estudiantes, el año pasado. Me decía, él había querido ser militar y había postulado al colegio militar, me parece. Y le digo, ¿y por qué te has entrado luego a Derecho? Porque me dice, ¿cómo voy a estar luego en la vida militar hasta los 55 años cumpliendo órdenes? No, para mí yo no puedo cumplir órdenes de mis padres siquiera. Y claro, uno tiene que ponerse a pensar que en la vida militar, hasta la edad de jubilación, supongo 55, 60 años, no sé qué hora, a qué edad. Por ley se tienen que jubilar a los 58, ya alguien es apto para jubilación. Llegar a los 58 cumpliendo órdenes de un superior, ya no sé si podría una persona aguantar y si uno está en la situación de aguantar, estar permanentemente en ello. Fíjense, hoy nomás los militares están en resguardo. Yo no creo que una familia esté muy feliz de que el hermano, el papá, o el enamorado, la pareja, esté ahí en las calles, uniformado, frente a los peligros que pueden existir. Y eso que se reproduzca hasta los 55, 58 años, sí debe ser bastante complejo. Yo creo que sí, nomás, está bien nomás el año de servicio militar, el tiempo que se destina a aquello, el premilitar y las otras formas de cumplir el servicio militar que tienen, porque de verdad, sí, no es para cualquiera, me dice Mayor, y cierto, eso me dijo también el joven. Me dijo ese joven postulante que fue cadete de primer año y él mismo había pedido su baja, según lo que nos han narrado a curso, que no se acostumbraba a la vida. Imagínense en Esparta tener que estar hasta buena edad de entrada a la adultez y si te convocan a filas, inmediatamente incorporarte nuevamente al ejército, ¿no? Esa era la sociedad que se tenía, una sociedad militarizada, pero que también teníamos ahí un gobernante y tenía un senado que le acompañaba, un conjunto de consejeros que debatían seguramente, porque tampoco se van a poner de acuerdo, que debatían cuál será el mayor o mejor lineamiento que puedan haber. Todos ellos, sin embargo, con intereses económicos y políticos. En el manejo del Estado no hay nada desprendido y los intereses económicos y políticos van también para las personas, inclusive para las personas adultas. Subordinación y constancia. Viva Bolivia, le voy a contestar. Hacia el mar. Pero esa era la estructura que se tenía en la antigua Esparta. ¿Por qué? Decíamos porque su producción era interna, endógena se llama. Endógena. ¿Qué es esto de la producción endógena? Bueno, producción agraria es endógena porque se produce y consume lo que se produce. Producen de la tierra y los elementos de la tierra, no solamente agrarios, ¿no? Es el cultivo de diferentes productos que pueden haber, pero también la pecuaria, quiere decir el ganado. Y ambos dependen de la tierra. ¿De dónde pues se alimenta el ganado? De la tierra también, del pasto de la tierra, bebe agua que está en la tierra, pasta en extensiones de superficie de la tierra. Supongamos que tenían corderos, ovejas, que le llamamos nosotros. ¿De qué se alimentan? De pasto. Cuando crecen, ¿qué proporcionan? Si es que no se las sacrifica, proporcionan lana. ¿De la lana se puede hacer vestimenta? Claro que sí, se puede hacer vestimenta. Voy a agarrar la brocha, permítame un minuto. Era un callejero, ahora es el más mimado de todos. Pero bueno, Esparta vivía en esa forma muy particular de organización militar, de producción endógena, internamente. Entonces no exportaba su producción, pero tampoco recibía importaciones porque no las necesitaba. Producía su alimento, producía su vestido, producían los elementos para su vivienda,
producía y consumía internamente. A eso se llama una producción endógena. Endógena. Porque no exportaba ni recibía importaciones. O sea, chao X, chao M, ¿no? En las ecuaciones que hemos hecho. Chao X, chao M. No hay exportaciones, no hay importaciones. Y como tal, una producción agropecuaria, ganadería y agricultura convivían y eran suficientes para tener una sociedad satisfecha y disfrutar de su tranquilidad, pero su tranquilidad tenía un costo, tenía que tener una fuerza de respaldo militar, como ya habíamos mencionado. Entonces, también era una sociedad guerrera, era una sociedad navegante, si es que acaso había que ser aquello. Una sociedad guerrera que tenía que enfrentar por sí misma o por intereses de sus aliados diferentes contingencias, de diferentes problemas bélicos, como son los que narran pues la Ilíada particularmente, ¿no? La Odisea es una otra narración que más bien busca otro tipo de cultura. Por eso era bien necesario que leamos pues la Odisea y la Ilíada. No les voy a dar esas lecturas porque es literatura, pero a ver si voy a buscar algo muy breve, un resumen, un video corto para que nos empapemos de lo que era eso. Si no, sería perder bastante tiempo en solo una lectura que tenía que ser colateral y me sorprende. Sinceramente, es por primera vez un curso que cuando menos el 40% no ha leído estas obras cumbre de la literatura griega. Bien. ¿Qué era Atenas? Bueno, Atenas geográficamente es y corresponde al puerto. Puerto, sí, puerto. Y en el puerto, ¿qué habrá? Comercio. Lo que más existen en los puertos son las actividades comerciales. Exportaciones e importaciones, justo lo que no tenía Esparta. Por eso hemos puesto dos ejemplos, Esparta y Atenas. Entonces, más bien al revés. Atenas era un lugar con amplia actividad económica de importaciones y exportaciones, porque justamente era un puerto. Llegaban productos de todas partes y por sus puertos salían productos hacia todas partes también. El comercio, no olviden, comercio quiere decir la mercadería, mercio, de ida y de vuelta. Eso es el comercio. Imaginémonos una nave que zarpa de un puerto, va a ir cargada de lo que sea y va a retornar vacía o cargada. Cargada también. A eso se refiere el comercio. Los comerciantes hacen doble mercado. Llevan y traen y en ambos puntos ganan. Esa es la verdadera actividad comercial. Y eso es lo que hacían los navegantes. No podían dejar de ser navegantes, porque la actividad del comercio más importante es la actividad que se mueve a través del agua. ¿Y por qué? Porque es la más barata. No necesita de autopistas, no necesita de infraestructura, no necesita de rieles, no necesita de aviones, no necesita de pistas para aviones. ¿Qué necesita? Barcos. Y los barcos los pueden construir. ¿Alguien me puede decir qué país lleva en su bandera un árbol? Un árbol está en su bandera. Y es un país que está en esa zona. Un árbol de roble, si quieren, para que les abrevie la búsqueda. A ver, ¿qué país será el que busca, el que tiene un árbol de roble en su bandera? ¿Sería el Líbano, licenciado? Líbano. Líbano. Líbano tiene un roble. Claro, uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen un árbol? Bueno, por una sencilla razón. El roble, una madera fina, una madera útil, primero que es una madera que tratada, bueno, sin tratamiento muy alto, porque imagínense para la época antigua hacer tratamientos de alta calidad. No, un tratamiento sí, pero con ese leve tratamiento, el roble, lo primero que tiene en características es que es largo. Los robles pueden tener una estatura, llamémosla así, una longitud de 40 metros de largo. 40 metros, un solo árbol. ¡Wow! ¿Y qué hacemos con 40 metros de un solo árbol? ¿Qué se les ocurre hacer con una sola madera y se lo tabloneamos? Naves de una sola pieza. No van a ir pieceadas,
van a ir íntegras las tablas, íntegras pueden ir las tablas, claro que se las va a doblar con un procedimiento de humedad, fuerza, presión, se las va a formar para darles la forma del casco, de la quilla, que es lo que va abajo, el casco, y posteriormente las diferentes cubiertas, la cubierta exterior, que es lo que se ve, pero adentro hay bodegas y cubiertas internas también, donde van a llevar, como son bodegas, las mercaderías. Entonces tenemos ese tipo de naves que van a ser propulsadas por fuerza humana, si verán esclavos, pero principalmente por la fuerza más barata que pueda ser y nosotros como tontos no la aprovechamos como humanidad. La aprovechábamos antes. ¿Cuál será? ¿Cuál será la fuerza que no la aprovechamos? ¿El viento? ¿Me estás preguntando o respondiendo? El viento, doctor. Muy bien, afírmelo. Miren, ustedes han debido ver en la facultad, no han visto todavía una campaña electoral. Pero cuando hay campañas electorales en la facultad, van a ver telones, telas, esas gigantografías en todo lugar y de toda forma. Bueno, alguna vez, cuando yo estaba en campaña con un grupo de muchachos, a estos mis amigos inteligentes se les ha ocurrido hacer una gigantografía, pero colocarla en el patio de la facultad desde las terrazas. Sí, se han subido a la terraza 1, a la terraza 2, y con alambres la han tensado, la gigantografía, una belleza porque se veía al medio del patio de la facultad en el aire, suspendida. ¿Qué es lo que no hemos calculado? Imagínense, más bien mis amigos, ¿qué es lo que no han calculado? Porque le hemos sujetado a una esquina de lo que hoy es, bueno, el bloque que da hacia a la biblioteca de políticas, ahí hemos, en la parte superior, en la terraza. ¿Qué es lo que no hemos calculado con esa gigantografía? Era grande. El viento, doctor. El viento, porque ha venido una ráfaga de viento y no, pues no ha arrancado la vela, porque es una vela, ha arrancado un pedazo de ladrillos, sí, unos 4 o 5 ladrillos de la pared, ¡fra! Y ha caído ese fragmento, esos escombros han caído y gracias a la providencia no había nadie ahí abajo. No, eso era muerte segura. Y entonces uno entiende cuán fuerte es la fuerza cuán realmente poderosa es la fuerza del viento. Si mueve naves y a nosotros tontos se nos ha ocurrido colocarle la gigantografía, yo me acuerdo que el decano de ese entonces, el doctor Ramiro Otero Lugunes, furioso ha salido del decanato y claro, con toda razón además nos ha gritado y nos ha hecho descolocar inmediatamente todo lo que, y estábamos colocando una segunda vela más en ese momento. Vean, bueno, nuestra propia estupidez nos lleva, ¿no? Que hemos comprobado que la fuerza del viento es enorme. Miren, la humanidad podría aprovechar aún una fuerza del viento, colocando los buques gigantes, todavía naves, ¿sí? Y navegar uno, para darle mayor propulsión a la navegación, las velas, o alternar las velas que tengan propulsión de viento con en momentos de ausencia de viento, porque también hay ausencia de viento, recién colocar en eso y nos ahorraríamos la mitad del combustible, queridos amigos. Sí, la mitad del combustible. Pero bueno, no somos bien inteligentes, pero y así vivimos. En carne propia y con experiencia propia he visto cómo esa cosa se arrancó un pedazo de pared de la esquina superior de políticas. Y claro, el director de políticas estaba recóntrate echando espuma en la boca, el doctor Jorge Chazura, que nos ha reñido y hemos tenido que refaccionar inmediatamente en el día, hacer refaccionar ese pedazo. Entonces, experiencia. Es fuerte, es muy poderosa la fuerza del bien. Bien. Antiguamente, entonces, estos sectores, el Líbano, los antiguos fenicios, de ahí son. ¿Y qué eran esos? Expertos navegantes, porque podían construir naves que circunnavegaban todo el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era el mar conocido y hasta hoy más importante porque vincula a 3 continentes ese mar. En la parte norte del mar Mediterráneo, porque es como un chorizo echado, ¿no? En la parte norte está el continente europeo.
los países mediterráneos, le llaman así, o sea, con costa mediterránea, del mar Mediterráneo, como son España, como es Francia, como es Italia, de clima agradable, no como en los países nórdicos, Alemania, hasta el carácter cambia, ¿no? Cuanto más están en el calientito, más alegres parecen ser. Bueno, eso va a decir posteriormente Montesquieu, pero no estamos todavía en Montesquieu. Estamos en la época de descripción de la antigüedad. A Atenas llegaban múltiples naves y salían desde Atenas múltiples naves. Atenas está en la parte más oriental del mar Mediterráneo y desde Atenas y Turquía al ladito es la puerta de acceso hacia el Asia Mayor. Estamos en realidad en el Asia Menor. Sí, en el Asia Menor, cuando estamos hablando de Grecia y Turquía, es el Asia Menor, se interna por ahí, y el Asia Mayor, que es China e India, y esos países. Y esa es la ruta también de acceso, porque como es como una especie de salchicha, el mar Mediterráneo, una salchicha echadita, horizontal, entonces el lugar de uno de los polos de la salchicha es justamente Grecia. La importancia entonces de la geografía y su puerto principal, Atenas. ¿Qué más hay en Atenas? ¿Habrá cultura? Sí, amplia cultura. Donde hay navegación y comercio va a haber cultura, cultura de la buena y cultura de la mala. Entonces, ¿dónde van a ver los teatros? Los primeros teatros que hay en la humanidad, ¿dónde son? Justamente en Atenas. ¿Conocen el? No, no dudo que conocen el teatro al aire libre, ustedes, ¿no? Todos creo que conocemos el teatro al aire libre. Pero esa edificación, esa forma del teatro al aire libre, en realidad es la forma del teatro que se tenía en la antigua Grecia, por múltiples razones. Porque estando abajo alguien y el sonido que sube permiten una mayor acústica. Y también una mayor visibilidad, porque de arriba se ve mejor hacia abajo que de abajo hacia arriba. Es por eso que la forma de nuestro teatro al aire libre en realidad es una copia de lo que son los teatros y escenarios griegos. Sí, exactamente igual, la misma fisonomía, la misma figura más bien, la misma forma de presentación en la antigua Grecia existían porque ya había el teatro. Ya había el teatro porque había cultura. Si había cultura, habían obras para ser representadas en esos escenarios. Todavía no estábamos ante los romanos, que esos eran mucho más sanguinarios. Utilizaban el Coliseo romano, lo que es una especie de circo, para estas actividades, pero para otras más grotescas, ¿no? Muertes, sacrificios, leones, gladiadores. No, en el caso de Grecia había cultura. Cultura porque había mucho contacto con diferentes formas de proceder. Y vamos a remontarnos a cierta modernidad. ¿Ustedes conocen, han visto cómo se baila el tango? O si alguien ha estado en Buenos Aires y ha visto el tango. ¿Qué nos pueden narrar respecto al tango? A ver, al tango. Una danza argentina, claro. ¿De dónde proviene? ¿Cómo bailan? ¿Por qué bailan así el tango? Nadie se anima. Bien. Es un puerto también el de Buenos Aires. Y llegaban, como en todo puerto, múltiples culturas, múltiples marineros, múltiples tripulantes, y tenían que algún momento desembarcar, estar un momento por lo menos en la costa y compartir con las damas de cabaret. Y como no se entendían en la forma de hablar, porque hablaban diferentes idiomas, pues bailaban el tango. Muy raro tango se canta. El tango es más musical, más melódico. E igual en la antigua Grecia, si había cultura, decíamos, de la buena, como las expresiones de poesía, de literatura que hasta ahora perviven, pero también había de la otra cultura. ¿De cuál cultura? De la cultura grotesca, pues. Y había entonces el predominio de algo que les voy a decir y tal vez ustedes saben. A ver, en su época se llama vendimia. Ah, claro que saben, pues en Tarija han hecho secar. Se la cultiva, se la aplasta, se saca su jugo, se hace macerar en turriles. ¿Qué se llama eso? Vino. Vino.
Ah, vino, no se hagan. He visto los videos de Tarija. Vino. Bueno, y el vino de la uva moscatel, que es propia de la zona de Alejandría, justamente en las inmediaciones de Grecia, ellos disfrutaban de amplio vino. Vino. ¿Qué se llamaba el dios ese del vino? Ustedes saben, ¿qué se llama el dios del vino? Dionisio, doctor. Dionisio. ¿Su otro nombre? Baco. Dionisio Baco. El dios en realidad no es semidios, ¿no? Es un semidios de la alegría y del alcohol, claro. Dionisio Baco. ¿De dónde es? Ese es un dios griego. O sea, tenían un dios para beber, sí. Y había bebidas y había ese tipo de cosas que si vino a Tarija y no tomó vino, entonces ¿a qué vino? Me dice Juan. Cierto, ese es un lema típico de los tarijeños, la ruta del vino, le dicen, ¿no? Y siempre los congresos universitarios, no sé por qué, cada año hacen en Tarija. Más bien que este año no hemos tenido una tragedia, porque estábamos acostumbrados a tener un ahogado, un accidentado, cosas así. Si van algún día, por favor, ni por chiste se me metan a la laguna de San Jacinto, porque San Jacinto es en realidad una represa. Como tal, en la parte inferior corre un curso de agua que va hacia otro lado, me parece que genera energía eléctrica o algo así, y succiona, por eso es que se ahogan en la laguna. No es que por más que yo sé nadar, no, te succiona, cuidado. Pero esa recomendación les doy siempre a los jóvenes, y en lo preferente no hagan, pero bueno, lo hacen, ¿no? El vino existía porque había la embriaguez también. Porque le dice, que no vaya, voy a querer ir. Le dice, "Bah". Entonces, en ese caso, había cultura de todo, cultura, pues por eso Atenas era una ciudad cosmopolita, tenía culturas de muchos lados provenientes, en naves, llegarían pues asiáticos, italianos, españoles, germánicos, de todo, y también el mundo árabe, claro que sí, el mundo musulmán, que bueno, todavía no eran, el mundo musulmán también llega para efectuar la actividad económica del comercio. El comercio era, por tanto, muy importante para esta cultura, y con eso era muy diferente. Miren, la cultura económica de Esparta, ¿cómo era? Endógena, interna. En cambio, la cultura económica de Atenas, ¿cómo era? Externa, vinculada íntegramente a las exportaciones y a las importaciones. Pero también, como toda cultura que era cosmopolita, entonces tenía formas de degradación de la vida humana, que no, si había vino. En lo político, ¿qué es lo que nos interesa? Ya sabemos que había sido su economía abierta, el comercio, ¿no? En lo político, ¿cómo será? Igual cerrado con un dictador, un tirano aconsejado por cenes y la producción interna y militarizados. No, no. Bueno, eran libres, pero ¿quiénes eran libres? Porque también tenían esclavos, ¿no? Una sociedad con una democracia, entre comillas, que tenía sus propios subordinados. Había exógena, era una producción exógena, correcto. Habían esclavos, porque los atenienses ganaban guerras y en lugar de eliminarlos a sus rivales, en Esparta los que perdían los eliminaban, pero en Atenas los sometían y se convertían de esa manera en sus esclavos. Entonces eran esclavos. Y esclavos de tal manera que se podían permitir los atenienses, los grupos que tenían poder, de tener a sus hijos totalmente libres y ellos mismos libres, sin hacer absolutamente nada, excepto conducir de vez en cuando a sus esclavos y su producción y aprovechar, claro, de la producción de sus esclavos. ¿Qué más van a hacer? Si ya tienen todo satisfecho, bueno, ellos van a ser los que ejerzan la conducción de su ciudad-estado. Ellos van a hacer la actividad en la polis, politeía se llamaba. Polis, la ciudad, polis. Ciudad es polis. Y de ahí deriva la actividad en la ciudad. ¿Cómo se llamará? Si la polis es la ciudad, la actividad en la polis, ¿qué se llamará? Ya les he dado una Política. pausa. Muy bien.
es la política. La política, incluso en su palabra, viene de la antigua Grecia, particularmente de la antigua Atenas. La actividad en el Estado, en la ciudad-estado, era la política, actividad de conducirla. Obviamente que se beneficiaban de la política, no pagaban impuestos, gobernaban ellos y sus siguientes generaciones, tenían privilegios, entiéndase eso también en la política. No era una política virtuosa, con reyes sabios, con gobernantes exquisitos que velan por su sociedad. No, no nos engañemos, eso está bien para la, no sé, para la fábula, para la historia, para el cuento. Pero en la realidad, como todo Estado, tenía sus depravaciones, sus degradaciones, sus corrupciones. Igual que ahora. Peor tal vez. Diógenes, uno de los filósofos importantes de la antigua Atenas, estaba siempre en la búsqueda del hombre ideal. Decía, vamos a encontrar al hombre ideal virtuoso que nos pueda guiar en la sociedad. Murió buscando al hombre ideal. Platón trató de encontrar una república ideal. Aristóteles trató de configurar clasificaciones para una mejor forma de gobernar a una sociedad. Y aún así, las sociedades continuaban siendo como lo son ahora con el Estado, siempre sociedades corruptas, sociedades que buscan los beneficios de los grupos de poder. Fue antes, es ahora. Bien. Sin embargo, algo que permitía la democracia ateniense, porque ya había la misma palabra democracia. Demos en griego es pueblo, cracia es gobierno. Son palabras griegas. Fíjense, es su legado cultural hasta nuestros días. La democracia es un concepto griego ateniense. Llega a nuestros días porque permite alguna participación de la sociedad. Decíamos que esa antigua sociedad ateniense ya tenía el conocimiento del uso democrático, por tanto de la república. Sí, las repúblicas también se van a acuñar como conceptos políticos en Grecia, en la antigua Grecia. Pero claro, lo dominante, lo predominante va a ser la existencia de monarquías, autocracias, tiranos, en fin. Sí, claro que sí. En estas ciudades-estado. La política entonces surge como una actividad de los grupos de privilegio de poder. No cualquiera podía hacer política, no cualquiera podía dirigir los destinos de la sociedad ateniense. ¿Quiénes tenían que ser los que dirijan la sociedad ateniense? Bueno, los que dirijan la sociedad ateniense, para comenzar, tenían que ser varones. ¿Varones, todos los varones? No. Varones adultos. Varones adultos. ¿Puedo ser soltero? ¿Soy adulto? No. Varones adultos con familia. Entonces ya puedo dirigir. Soy adulto, soy varón, tengo familia. No. Adultos, varones con familia y patrimonio. Entonces ya puedo conducir. Sí, puede ser un adulto mayor con patrimonio, con familia, pero no debes tener una actividad que no sea decorosa para la sociedad. O sea, no puede ser un ladrón, no puede ser un payaso, no puede ser un personaje de circo. Tienes que ser una persona para ellos destacada, cumpliendo esos requisitos. Y entonces no hay mujeres que participan. No hay jóvenes y solteros que participan. Y de cuajo no existen los esclavos que participan. Esa es una forma de democracia restrictiva, más bien restringida. ¿Restringida a qué? Restringida a que solamente esas personas, varones con matrimonio, con familia, con prestigio, pueden conducir la sociedad griega. Luego los romanos se van a copiar eso y le van a llamar pater familias. A estas personas que dirigen los romanos ya, mucho después, les van a nombrar pater familias. Pero la existencia de la democracia, de un parlamento y conductores que cumplan esos requisitos, permite desperdigar el poder de una concentración única del monarca y tener a este conjunto de personas que ejerzan la política, la conducción del Estado, su representación,
Su formación de leyes también tenían un Senado, claro que sí, también tenían un Senado, un conjunto de personas ya con experiencia y sabiduría que puedan guiar los destinos de esa asamblea. La misma palabra asamblea viene de ahí, del griego, reunión quiere decir. Ah, ¿no había sido más que reunión? Sí, asamblea es reunión. Una reunión de representantes que toman decisiones. ¿Qué se llaman esas decisiones que toma una reunión de representantes? Hoy mismo, ¿qué le podemos llamar a esa reunión de representantes que toma decisiones? ¿Qué se llaman esas decisiones, curso? ¿Qué se llaman las decisiones que toma una reunión de representantes, una asamblea? Eh, ¿Son las leyes, doctor? ¿Me estás preguntando o respondiendo? No, leyes. Ah, muy bien, son las leyes. Póngalo siempre en forma categórica y positiva, yo, siempre. Las decisiones de la política griega en esa asamblea se llamaban leyes, en la existencia de repúblicas. Porque cuando habían dictaduras, tiranías, obviamente no habían las asambleas, no habían la representación. Pero he ahí la fortaleza de la democracia ateniense, que sí era corrupta, había damas de compañía, había prostitución, había embriaguez, había todos los vicios, pero también había cultura, había filosofía, había matemáticas, había universidades, son las academias. La academia surgió justamente en la antigua Atenas, un centro de cultura, porque había libertad. Comparen con Esparta. En Esparta no había libertad. En Atenas, ¿qué había? Libertad. Yo diría que hasta libertinaje. Pero así son las formas de organización de la antigua democracia griega. Y su forma más representativa, la república con participación de un conjunto de representantes. Esa democracia bastante restringida, curso, ya me están abandonando bastantes de ustedes. Y yo también les voy a abandonar en 5 minutos más porque desde hace 10 minutos me está señalando la señorita secretaria que la tesis se va a desarrollar nomás. Esa es 2 tesis tenemos de trabajo dirigido, PETAIN se llama. Y bueno, no han habido la anterior semana, el día viernes, por los conflictos conocidos y seguramente los postulantes están también afligidos para que se puedan desarrollar vía virtual. Bueno, cosas que nos suceden y que no les podemos fallar porque también tienen que graduarse. Ustedes van a estar también en esa situación. Yo les recomiendo que estén en ese día bastante tranquilitos cuando rindan su prueba final, cuando hagan su trabajo último, porque van a estar a un pelito de ya ser abogados. Así que en minutos más vamos a... por reglamento tengo hasta 25 minutos para estar presente en uno de esos tipos de trabajo. Graduación. Pero bien, prosigamos. Tenemos unos 5 minutitos más. Decíamos, la característica principal es la libertad y que conduce a la democracia. Pero esta democracia no es plena. Claro que no es plena. No votaban todos, no había sufragio universal, no votaban mujeres, no votaban jóvenes. ¿Qué tipo de democracia puede ser? Aún así, era una democracia. Era una democracia censitaria, restringida, censitaria o restringida. Es decir, que no la ejercían todos, pero democracia al fin. Porque no le podemos pedir a la antigua Grecia, bueno, ¿dónde está mi voto electrónico? Buen criterio en el WhatsApp es este. No había la tecnología, no había el conocimiento, pero sí había todas las características que tiene que tener una democracia. Por ejemplo, había el voto secreto, el sufragio secreto. Y decíamos, en alguna clase la dijimos también, ¿cómo era el ánfora en Grecia? Bueno, el ánfora, para comenzar la palabra ánfora quiere decir recipiente, recipiente y además es un recipiente cerámico. Sí, a ver, ¿cómo es? Es como un cántaro, un gran cántaro cerámico, como un florero grande, pero que en la parte superior tiene una especie de cuello, un cuello. Esas ánforas servían para llevar en los barcos líquidos, vino, aceite,
líquidos se llevaban, porque a cuanto más reducía el cuello, mayor posibilidad de no derrame de los líquidos existía. En cambio, va más amplio, con el bamboleo y el cabeceo de las naves, pues puede perderse ese líquido. En cambio, en las ánforas de verdad, que eran cerámicas, tenían un cuello largo. ¿Y para qué servían? Para que los sufragantes depositen su voto. Claro que no había diferentes papeletas, no te daban la papeleta con 16 candidatos y tú marcabas, y si marcabas un poquitito más de la casilla, voto nulo, te decían. No, no era así. Colocabas un identificador, podría ser una piedra blanca o una piedra negra o una hoja de un color particular de un árbol y otra hoja puede ser una verde y una marrón. En fin, habían identificadores, pero que te permitían algo esencial: la libertad y el secreto del sufragio. De ahí viene, de la democracia griega, de la antigua democracia griega. Como notarán, estamos describiendo cómo era la antigua Grecia, tanto en sus dos características importantes: una producción interna, endógena, militarizada como Esparta, y otra producción libre, corrupta también, porque donde hay libertad hay corrupción, mucho más que en Esparta, en Atenas, dictadura, pero también había libertad política. Surge la democracia, surge la cultura, surge la academia, surge la propia filosofía. Sí, la filosofía surge justamente en la antigua Atenas, porque los hijos de los ricos, ¿qué iban a hacer? Estudiar en la academia, se los iba a formar para continuar manejando el Estado futuro. Esa era su función. Bien, hemos dado las características. Y antes de que se moleste la señorita Alexandra, la secretaria académica, yo me voy a vincular, yo me despido en esta clase. Muy buenos días, jóvenes. Nos encontramos el jueves dependiendo de las instrucciones de las autoridades. Si hay clases presenciales, el examen, sin cuestionar. Y también el trabajito, ¿no? Y si continuamos en virtuales, pues continuamos nomás. Vamos a estar a las resultas de que nuestras autoridades nos instruyan. Muy buenos días, jóvenes. Hasta el día jueves. Hasta luego, Hasta doctor. luego.